Muy buenos días, familia y amigos, ¿cómo estamos? Estamos contentos de estar aquí juntos. Les voy a invitar a que por favor mantengan sus Biblias abiertas en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 26, mientras hablamos acerca de el gran intercambio. Pero antes de comenzar me gustaría preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra de Dios? Verán que todos vamos por la vida cargando con cosas que no deberíamos de cargar. La mayoría de nosotros llevamos a lo mejor malas experiencias del pasado. Algunos de nosotros llevamos una mala reputación que a lo mejor anteriormente tuvimos. Llevamos dolor, llevamos aflicción. En muchas ocasiones llevamos nuestros traumas, llevamos nuestros problemas. Y uno pudiera pensar que conforme va pasando el tiempo, todos estos van a disminuir. Lamentablemente no es así. Lamentablemente, constantemente, esta clase de carga que nosotros llevamos sobre nuestros hombros se sigue acumulando. Porque va pasando el tiempo, vamos por la vida y más cosas nos están sucediendo que hacen más aguda en algunas ocasiones nuestra ansiedad. Quiero platicarles acerca de este hombre que comenzó su ministerio, Steve Cuss, como un capellán en hospital, tratando con las personas que estaban en el tiempo terminal de sus vidas, los últimos momentos de su vida. Cuando él era muy joven y estaba desarrollando esta clase de ministerio, él pronto se dio cuenta que la mayoría de las personas estaban lidiando con 5 falsas necesidades, pero sobre todo que se agudizaban en sus últimos momentos de vida. Sin embargo, no eran exclusivas. Después él comenzó a darse cuenta de estas etapas, de esta etapa tan terrible y tremenda en la vida de cada ser humano, sino que muchos de nosotros estamos constantemente lidiando con estas 5 falsas necesidades. Aquí enumera él cada una de ellas. Y dice que la primera de ellas es la necesidad de quererlo controlar todo. La segunda necesidad es la necesidad de querer hacerlo todo perfecto. De acuerdo a lo que él dice, la tercera necesidad es tener siempre la respuesta. La cuarta necesidad es estar ahí para otros, estar disponible para servir y para ayudar. Y la quinta necesidad es la necesidad de aprobación. Yo no sé con cuál de ellas tú estás lidiando. Pero yo te puedo decir que tengo un poco de cada una de ellas. Pero si soy honesto, la verdad es de que las primeras 2 son mi comidilla. Las primeras 2 son lo que generalmente me hace sentirme muy ansioso. Yo soy una persona que me gusta controlar. Me gusta controlar las situaciones, me gusta controlar a las personas, me gusta controlar cómo me siento, me gusta controlar absolutamente todo. Y he tenido que aprender a través de mi caminar con Cristo Jesús a ceder ese control. Pero constantemente viene de nuevo esa tentación a quererlo controlar todo. La segunda, la perfección. Cuando me decido a hacer algo, quiero hacerlo bien. Quiero sacar un buen grado, quiero tener una buena calificación. Quiero que las personas de alguna manera vean que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a la máxima calidad de mi potencial. Pero algunos de ustedes a lo mejor no lidian con ello, a lo mejor con alguna de las otras. Platicando con Jemima veíamos que a lo mejor la de ella es la número 4, estar ahí para otros, porque ella siempre es la defensora de los pobres y de los que no tienen representación. En cuanto yo empiezo a querer hacer o hablar de alguien, de algo, ella siempre va a defender a esa otra persona o a otra entidad que no está presente. Pero cada uno de nosotros tenemos alguna de estas situaciones. Hace algunos días, bueno, de hecho fue el día de ayer, mi hija mayor fue y nos visitó por un breve periodo de tiempo. Y cuando ella fue y nos visitó, yo estaba muy a gusto en mi cama, en mi casa, sin playera y solamente con un shorts. A mis hijas están acostumbradas a verme de esa manera y sobre todo en tiempo de calor. Cuando me senté en la sala para platicar con ella, de repente me levanté para irme a la cocina y cuando voy en camino a la cocina me dice: papá, tus chamorros están bien fuertes. Y es que
lo que le expliqué a ella es de que por los últimos meses he tenido muchas caminatas largas. Es parte de mi estrategia para perder de peso. Y me compré un chaleco de 30 libras para en esas caminatas largas que estoy paseando al camarada y al compadre, mis dos perros, pues voy caminando también con ese chaleco de peso. Cuando ya se fue mi muchacha, le digo a Yemima, qué tristeza. Qué tristeza que mi hija se dio cuenta que tenía unos chamorros muy musculosos y nunca dijo que mi panza estaba más chica, más delgada. Y es que eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Tenemos tremendos chamorrones porque vamos por la vida cargando pesadas cargas que no deberíamos de cargar, que no están diseñadas para nosotros, que nunca lo fueron. Sin embargo, vamos por la vida cargando de esa manera, con situaciones, con temores, con dolores que el Señor no quiere que nosotros carguemos. La pregunta es, ¿cómo y por qué debemos de intercambiar esas falsas necesidades? Por lo menos esas 5. ¿Cómo le podemos hacer y por qué lo debemos de hacer? Bueno, porque si seguimos caminando por la vida cargados, eventualmente nos vamos a colapsar. Eventualmente no va a haber absolutamente nada que nos pueda sostener. Y tú y yo necesitamos ir por la vida descansados. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Me gustaría leer para ti lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, del versículo 28 al versículo 30. Él dice, vengan a mí. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Di conmigo descanso. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Estén cerquitas de mí. Caminen muy cerquitas de mí para que puedan aprender de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y así van a encontrar descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es muy liviana. Si prestamos atención a las palabras del Señor, nos damos cuenta que Él no quiere que vayamos cargados de control, de perfección. El querer solucionar los problemas de los demás y el siempre tener la respuesta. Tampoco Él tiene el interés que nosotros siempre estemos buscando la aprobación de otras personas. Él quiere que descansemos. Él quiere que nos relajemos. Él quiere que vayamos por la vida tranquilos. De hecho, el experto y autor Jonathan Haidt dice que la actual generación es una generación ansiosa. Pero yo no puedo ver solamente a los jóvenes y adolescentes con ansiedad. Honestamente, son personas de todas las edades las que están lidiando con ansiedad en estos tiempos. Este ritmo de vida que tenemos tan acelerado no nos permite respirar profundamente. ¿Cuándo fue la última vez que inhalaste y exhalaste? ¿Cuándo fue la última vez que respiraste profundamente, detuviste el aire por unos segundos y luego? No hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Y las cargas constantemente nos están presionando. Las cargas constantemente están haciendo nuestra vida más pesada. En cuestiones muy prácticas, nuestra relación con nuestros padres cada vez más pesada. Nuestra relación en nuestros matrimonios cada vez más pesada. Nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo cada vez más pesada. Nuestra vida cada vez más pesada. Va pasando el tiempo y todo se siente cada vez más pesado. Y tú y yo tenemos que saber que ese no ha sido el plan de Dios. El plan de Dios ha sido extendernos su justicia. El plan de Dios ha sido darnos lo que nosotros necesitamos. Y la justicia de Dios es su declaración de que somos justos delante de Él.
Esa es la declaración de Dios para ti y para mí, que somos justos delante de Él, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En otras palabras, esa justicia de Dios, nosotros podemos apropiarnos de ella, porque ha sido la intención de Dios que nos apropiemos de tal justicia para no ir por el mundo cargando cargas que no nos corresponden. Porque alguien ya cargó esa carga. ¿Quieren descansar? Vengan a mí. Y el vengan a mí de Jesús no fue para ese instante solamente. El vengan a mí fue para la obra redentora que Él sabía que iba a realizar, para que personas 2000 años después de que el Señor vino a este mundo pudieran seguir viniendo a Él. Porque Jesús hizo algo muy significativo en la cruz. Jesús hizo algo muy especial en la cruz. Mira, Romanos capítulo 3 versículo 21 dice: ahora se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Todo lo que han hablado los profetas antiguos, todo lo que se ha escrito en lo que conocemos como las escrituras, absolutamente todo eso se ha manifestado. La justicia de Dios ha estado frente a ustedes. Y es que en algún momento tenemos que cambiar, tenemos que intercambiar nuestras cargas por Jesús. Tenemos que intercambiar nuestras cargas por su justicia. We need to exchange our burdens for Jesus. That's all we need. Eso es lo que necesitamos. Pero aún como cristianos vamos cargando. Y se nos olvida que el gran intercambio solo es posible debido a la cruz. En algunas ocasiones nosotros pensamos que requiere más esfuerzo. Algunas veces pensamos requiere más disciplina. En algunas ocasiones requiere que estemos más enfocados. Requiere que nos vayamos de retiro. Requiere que descansemos una semana y vayamos de vacaciones. Pero pasan unos cuantos días y de nuevo la carga. Cuando menos pensamos, llegamos a la conclusión: lo que necesito es una novia, lo que necesito es un novio. Pero luego te manda la novia o el novio a volar y de nuevo viene la carga. No es secreto, los casados están pensando: ay, qué carga tan pesada. Pero los solteros están deseosos de esa clase de carga del que el otro se está quejando. El asunto es que cuando estamos nosotros satisfechos, felices, contentos, en paz, raramente, pero en la cruz se dio un gran intercambio. The great exchange is only possible because of the cross. Romanos 3:22 dice: esta justicia de Dios llega mediante ¿qué? Mediante la fe en Cristo Jesús a todos los que ¿qué? A todos los que creen. Si tú y yo creemos en Jesús, se supone que tenemos acceso a la justicia de Dios. Si tenemos acceso a la justicia de Dios, esto significa que no tenemos por qué sentirnos más atacados, que no tenemos que sentirnos más avergonzados, que no tenemos que estar cargando constantemente con nuestro pasado, culpando a nuestros padres, a nuestros abuelos, al hecho de que somos inmigrantes, a que vivimos en una sociedad injusta todo el tiempo con cargas. No es posible. It's not sustainable. No vamos a llegar muy lejos. Tú y yo queremos y necesitamos acercarnos a Jesús. Él dice: vengan a mí. Él dice: vengan a mí. Y debemos de intercambiar nuestra autojusticia por su justicia.
Eso es lo que tenemos que hacer. Para entender mejor la justicia de Dios tenemos que a lo mejor enfocarnos en lo que es lo contrario, la autojusticia, self-righteousness. We need Jesus' righteousness, not our own. Necesitamos la justicia de Dios, no nuestra propia justicia. Nosotros queremos ir por la vida presentándonos como si todo está bien, pretendiendo que todo está bien, que no necesitamos a nadie, que no necesitamos a nada, que a lo mejor estamos pasando por una mala temporada, pero eventualmente todo se va a solucionar, todo va a estar bien. Eso es querer autojustificarnos. Pero nadie descansa por solamente autojustificarse. Necesitamos esa declaración de Dios sobre nuestras vidas que nos dice: eres justo. Ya no hay pecado en ti. Ya no eres culpable de esa manera. Mira lo que dice el versículo 22. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos esa carga del pecado, esa carga de la maldad, esa carga de pensamientos lasciviosos y pensamientos de enemistad. Ninguno de nosotros podemos decir que somos buenos. Absolutamente. Una persona sincera no diría: yo estoy bien. Todo está perfecto en mí. Una persona sincera va a reconocer que necesita la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se describe de una manera muy especial en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, una escritura que fue dada a Dios para este profeta y después para nosotros, 700 años antes de Cristo Jesús. Y lo que este hombre, lo que el profeta Isaías escribe como inspirado por el Espíritu de Dios, dice a partir del versículo 4: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos como herido, como golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos acabábamos, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de nosotros. Tu pecado, mi pecado, el Señor lo cargó. Porque Él no tenía la intención que fuéramos por la vida cargados, presionados, agobiados. Y para reconocerlo vamos a necesitar una dosis de humildad. Para reconocer esto vamos a necesitar por fin dejar al ego. Recuerda, el ego es el enemigo. Vamos a tener que por fin hacer a un lado lo que nuestro cuerpo está gritando. No es cierto. Yo no soy tan pecador. Yo no soy tan falto. Yo puedo controlar. Yo puedo ser perfecto. Yo tengo las respuestas. Esa reacción solamente se va a controlar con humildad. Y si tú y yo no tenemos humildad, recuerda que tenemos a alguien que nos dice: ven a mí, yo soy manso y humilde de corazón. De Jesús podemos aprender a intercambiar. Y lo que aprendemos de Jesús es que en la cruz Él intercambió separación por redención. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz.
Hubo un propósito muy especial, hubo un propósito muy bonito. Había separación a causa del pecado tuyo y mío. La humanidad no tenía acceso a Dios. Jesús se presentó para que pudiéramos nosotros ahora tener acceso a Dios y poderle decir: Padre. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros para darnos redención, intercambiando esa separación que antes había por redención. La palabra redención está cargada de significado. Y no hablo de un significado teológico, hablo de un significado histórico. Una persona redimida era una persona que había sido comprada de la esclavitud. En otras palabras, antes éramos esclavos del pecado. Antes cargábamos con la culpa del pecado, pero ahora somos redimidos. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Aquí en Cristo Jesús hay novedad. Todo ha sido hecho nuevo. Mira lo que dice el versículo 24 de Romanos 3. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Él vino para que tú y yo ya no estuviéramos separados de Dios. Ahora podemos nosotros reconocer que somos hijos de Dios. Cambió nuestra identidad. Antes estábamos alejados, antes estábamos apartados, antes no estábamos nosotros en ninguna calidad de vivir cerca de Dios. Ahora podemos venir delante de Dios en completa libertad en cualquier momento. Además, el Señor Jesucristo también nos puede seguir enseñando cómo es que debemos de intercambiar nuestras cargas por su justicia con tremenda humildad, porque él fue un experto en intercambiar. Eso me lleva a mi punto número 2. Jesús intercambió culpa por perdón. Culpa es lo que teníamos. Es lo que merecíamos. Hemos fallado. Hemos pecado. No hay excusa. Pero Jesús vino a recibir la culpa que nosotros merecíamos y llevarla sobre sus hombros. Colgado en el madero. Sus manos clavadas al madero, cargando en sus hombros el pecado de la humanidad, para que tú y yo pudiéramos tener perdón. Pero de nuevo, una persona con una actitud orgullosa no va a responder a este intercambio. Se necesita humildad y reconocer delante de Dios cuál es la actitud de nuestro corazón, cuáles son nuestras verdaderas motivaciones, cómo es que queremos nosotros que todo gire todo el tiempo alrededor de nosotros. Prácticamente estamos viviendo la historia del Edén una y otra vez. A la serpiente antigua viene y le dice a Eva: Eva, si comes de este fruto vas a ser semejante a Dios, vas a saber el bien y el mal, pero vas a ser semejante a Dios. Ahora eso es lo que el enemigo constantemente nos está diciendo a ti y a mí. No podemos decirle a Eva: si tú no hubieras pecado estuviera todo muy bonito, porque luego tú y yo hubiéramos llegado y la misma tentación y la misma caída. Self-righteousness, autojustificación. No estoy tan mal, hay peores. Yo nomás me aviento unas copitas el viernes por la noche con los camaradas para relajarme.
aquel camarada todo el tiempo le anda dando a la jarra. No estoy tan mal. No estoy tan mal, apenas es mi tercer matrimonio. Aquel camarada ya lleva 5. No estoy tan mal, o sea, tengo nada más 2 hijos por aquí y por allá y no vivo con ninguna de sus mamás, pero hay otros que tienen más. No estoy tan mal. No salgo de mi cuarto para ir a pecar. Ahí en mi teléfono, en mi computadora, estoy viendo pornografía sin parar. Pero no voy a tener relaciones sexuales con prostitutas o mujeres que venden su cuerpo por dinero. Hay peores. Así nos autojustificamos. Sin embargo, cuando somos honestos podemos y tenemos que reconocer que hay culpa en nosotros. Que no se trata esto de estar mejor o peor que los demás, sino de estar bien con Dios. Venir, rendirnos delante de Él, pedir perdón por nuestros pecados, reconocer nuestras culpas y recibir su perdón. Romanos 3:25, Dios lo ofreció, esto es a Cristo Jesús, como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. En la cruz, Cristo Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos, escucha bien, limpiarnos de todo pecado. ¿Y qué hacemos entonces con las cargas? ¿Por qué las seguimos llevando? ¿Por qué no estamos experimentando y viviendo la vida de libertad, de alegría, de gozo que el Señor nos quiere dar? No puede ninguno de nosotros pretender que las cosas van a estar mejor si seguimos alimentando nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que somos de aquello que nos estorba. Tenemos que empezar a hacerlo a un lado y empezar a venir con Jesús, pasar tiempo con Él, tomar su yugo, aprender de Él, aprender de Él. Él pudo intercambiar. Y tú y yo tenemos que hacerlo también. Este es mi último punto. Jesús intercambió castigo por justicia. Nosotros merecíamos castigo. Nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros hemos desobedecido. Nosotros hemos hecho lo que hemos querido. El Señor Jesucristo, Él intercambió castigo. ¿Por qué? Porque no hubo castigo. No, Él tomó, Él absorbió el castigo del pecado, para que tú y yo recibiésemos su justicia. Romanos 3:25 dice: así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Esto quiere decir que este es el plan magistral de Dios. A Dios no se le habían pasado los años. Dios no estuvo lento en la situación. Más bien Él fue muy paciente para que en el momento adecuado, en el momento preciso, Cristo Jesús hiciera intervención en la historia de la humanidad, y para que por medio de Él las personas que han esperado en el futuro, como hombres creyentes antiguos antes de Cristo Jesús, esperaban al Mesías, anhelaban al Mesías. Tú y yo, que vivimos más de 2000 años después, volteamos a ver al Mesías para atrás, porque vino en el momento preciso para que tú y yo por fin pudiésemos descansar. Se tenía que tratar con el pecado. Y Jesús trató con el pecado. Jesús recibió el castigo del pecado. Jesús pagó la paga del pecado.
La paga del pecado es muerte. Y Jesús murió. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vino a darnos nueva vida. Él vino a darnos vida en plenitud. Él vino a darnos vida que no acaba. Él vino a darnos la dicha, el gozo, la felicidad que hemos estado buscando, que por más que buscamos aquí y allá no hallamos. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Muchas veces hemos dicho anteriormente que la actitud de personas que viven lejos de Dios es culparlo a Él. That's our reaction, to blame God for everything. Pero ahora que se nos ha ofrecido esta justicia, la rechazamos. Todo el tiempo nos estamos quejando delante de Dios cuando tenemos oportunidad, y no es que oremos, sino que simplemente estamos, inclusive ahora se hace de moda no creer en Dios porque no nos gusta el Dios que se ha dado a conocer. Pero el Dios que se ha dado a conocer es justo. El pecado nos destruye. El pecado nos carcome. El pecado nos consume. Y somos la creación de Dios. We are God's creation and He wants the best for us. Somos la creación de Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él vino a lidiar con el pecado, para que por fin tuviéramos vida y vida abundante. Gracias al gran intercambio vivimos libres y confiados en Dios. Ese es el plan, esa es la idea, que tú y yo podamos ir por la vida libres, confiados. No hay más cargas. A las personas estresadas es porque están pensando todo el tiempo en su pasado. Las personas ansiosas es porque están pensando todo el tiempo en los posibles peligros y aflicciones que pueda haber en el futuro. Cuando tú y yo vamos a vivir aquí y ahora libres y confiados. Pasar un buen domingo y luego un buen lunes y luego un buen martes, libres, confiados. El apóstol Pablo lo dice eventualmente un par de capítulos después en Romanos 5:18. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Alcanza para todos. Dile a la persona que está a tu lado: alcanza para ti. Ahora dile al del que está al otro lado: también para ti. Alcanza para todos. Alcanza para todos. El primer hombre pecó, Adán pecó, comió del fruto, quiso ser como Dios. A causa de él vinieron las consecuencias del pecado. Ahora que Cristo Jesús murió en la cruz, estuvo sepultado, se levantó de entre los muertos, esa victoria es para todos nosotros, los que hemos creído en él. Esa victoria es para ti, esa victoria es para mí. No tenemos siquiera que preguntarnos si Jesús es nuestro Salvador, si Jesús es nuestro Señor. Ya no tenemos por qué llevar el chaleco para que se pongan nuestros chamorros más fuertes. Podemos ir con libertad y vivir la vida, vivirla bien. Ya no tenemos que ir por la vida tratando de ganar el favor de Dios, porque el favor de Dios es para ti. La gracia de Dios es para ti.
Ya nos ha sido dado el favor de Dios. Como el ahora pastor Steve Cuss dice, relax. Relájate constantemente. Le está enseñando a su congregación en Colorado que es importante estar tranquilos y descansar en el amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no se va a perder? ¿Por qué va a tener vida eterna? Porque no hay carga alguna en Él, en ella. Relájate. Ya no trates de controlar. Ya no trates de hacerlo todo perfecto. Ya no trates de siempre tener la respuesta. Ya no trates de estar para solventar las necesidades de todas las personas. Ya no busques la aprobación de nadie. Ya no lo hagas. En las palabras de este pastor, esos son ídolos de la sociedad actual a los cuales veneramos. Porque ¿sabes qué? Solamente Dios tiene el control de todo. Porque ¿sabes qué? Solamente Dios es perfecto. Porque ¿sabes qué? Solamente Dios tiene las respuestas. Porque ¿sabes qué? Solamente Dios puede suplir las necesidades de todo, de todo. ¿Sabes por qué también? Porque la única aprobación que necesitas es la aprobación de Él, y Él te la ha dado. ¿Qué tenemos que hacer con esos ídolos entonces? ¿Qué tenemos que hacer con esas falsas necesidades? Las tenemos que intercambiar por una relación con Dios. Las tenemos que dejar a un lado por lo más valioso que tenemos. Tú y yo podemos venir delante de Dios, reconocer aquello que hemos estado cargando, que no nos corresponde a nosotros cargar, y por fin venir y descansar.